La pieza Feedback empieza con la pregunta de si existiría algo que pudiera no ser incluido en un sistema. Es decir, pensaba directamente en lo tóxico, qué es lo tóxico para un sistema y de qué depende que algo sea designado como tóxico y cómo lo que es tóxico para un contexto no lo es para otro. Y pensaba en ir al río más bien a recolectar eso que era considerado tóxico para incluirlo en mi sistema. Sin embargo no funcionó, así que replanteé el proceso y me llevó a reflexiones mucho más grandes con respecto a justamente el cuerpo. A medida que lo iba pensando, entendía que había demasiado que me excedía y que mi capacidad de poder entenderlo como cuerpo iba necesariamente demandar de mí salir de ideas que se remiten solamente a la ciencia, ¿no? A fin de cuentas, creo que hay muchísimas culturas que entienden a un río como un cuerpo, que entienden a un bosque como un cuerpo, ¿no? Que entienden a la tierra como un cuerpo, ¿no? El cuerpo de tu madre. Y eso tiene capas que son diversas y sin duda... No quiero plantearlas como inaccesibles, pero definitivamente una mente que está formateada, occidentalizada, capitalistamente, que ve todo en términos de producción y que no necesariamente está entendiendo la conexión de todo con todo. Y entonces la acción y el proceso de la acción fue en esa dirección. Entender que por lo menos para nuestra comunidad esa zona del río era vista y de alguna manera lo que está alrededor, las personas que están alrededor, la comunidad de alrededor, la sensación de abandono, como lo tóxico, lo que no se quiere ver, ¿no? Donde todo el mundo bota basura, donde nadie cuida, ¿no? Y la palabra cuidado también tiene que ver justamente con ese entender que eres un cuerpo. Esa fue mi forma de hacer un paisaje. Es decir, la acción tiene una intención terapéutica que consiste en llevar información de la salida de un cuerpo a la entrada de un cuerpo. Feedback, de hecho, es un proceso que se usa en distintos sistemas biológicos también, que tiene que ver con un sistema que recoge un poco de información de la salida y se la lleva a la entrada, para que ese mismo sistema se regule según cómo le fue, vamos a decir, en su proceso, ¿no? Entonces, a cada ciclo hay nueva información que entra. Claro, si un río es un cuerpo, yo no tengo por qué asumir que el río no tiene sus propios mecanismos de hacer feedback y de regularse. Pero quizá quería hacer énfasis en eso y me las di un poquito como de curandera, como la homeopatía, como la orinoterapia, como muchas terapias, ¿no? Agarran un poquito de información de un lugar que está considerado enfermo y llevarle esa información al comienzo del sistema, ¿no? Para que ese río se adapte. Es que creo que estamos tan acostumbrados a mirarnos con un poder tan grande y malos de la película, en donde somos los grandes contaminadores y victimarios del planeta. Y por supuesto que yo podría hablar del paisaje rural y el paisaje urbano y hablar de cómo no hay agua potable
en todo el trayecto del río Rímac hasta que llegas a la Tarjea, y como, o sea, de situaciones, de separación, de desigualdad, ¿no? Pero nada de esto nos llevaría a la posibilidad de percibir la realidad de otra manera. Y es solo eso lo que creo que vale la pena como invertir energía, ¿no? Creo que el caso de la cultura en el Perú es muy similar, ¿no? Tenemos la suerte de tener una cultura riquísima, tenemos esta enorme herencia que no reconocemos, que no conocemos, casi sin darnos cuenta desaparece, como cualquiera que toma un antibiótico y no es consciente de que con ello elimina la mitad de la diversidad de su flora intestinal. Me parece necesario que aprendamos más acerca de esa riqueza. Creo que es tiempo. Creo que hay muchos peruanos que guardan información y son verdaderos guardianes de ese amor y que entienden el verdadero valor de esa cultura. Todo lo demás, todos los temas relativos a la arte y la forma en la que se lleva en este país y Lima y etcétera, me parece como secundario a algo que esté en la agenda casi permanente. No es una vuelta al pasado, es el reconocimiento de la enorme riqueza de esa diversidad que es herencia nuestra y que por motivos diversos no recibimos, no queremos recibir. Y eso creo que hace más difícil que entendamos cuál es nuestro lugar en el mundo. Lamentablemente no pude visitar la exposición porque no me encontraba muy bien de salud. Estuve encantada de ver los comentarios y el tipo de interacción que estaba viendo con la muestra, el formato en el que fueron expuestas las obras me parecía el adecuado, el ideal, el mejor posible, no solamente por el contexto de espacio público, sino porque también creo que el formato de las proyecciones, el jardín, todo estaba como abierto a una forma de relacionarte con el video. Los videos son piezas que demandan toda tu atención, pero el hecho de estar en este jardín, de poder ubicarte con respecto a ello de forma libre y de realmente sentarte, tirarte, etcétera, me pareció un enorme acierto y estoy muy agradecida con ATA y con todos los organizadores que permitieron que esto se lleve a cabo.